Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta sesión de Entérate con Proyecta. Para el día de hoy hemos pensado de manera muy especial un ejercicio para que todas las personas que están en casa, que nos visualizan y que están pensando, revisando en la posibilidad de acogerse al trámite de insolvencia, tengan absoluta claridad de cuáles son los requisitos que la ley nos establece para poder acogernos a este trámite. Y ya una vez tengan esta información, pueden hacer un examen y una revisión si realmente este es el tipo de régimen de negociación que es apto para ustedes. Entonces, la Ley 1564 de 2012, el Código General del Proceso, la Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, lo primero que nos dice desde su denominación es que este trámite tan especial y tan importante está pensado para aquellas personas que no son comerciantes, personas naturales como nosotros que realmente no son comerciantes. Pero ¿cómo hacemos nosotros para saber si una persona es comerciante o no? Hay que hacer una referencia a lo que nos establece el Código de Comercio. ¿Qué nos dice el Código de Comercio? Que una persona es comerciante siempre que ejerza de manera profesional y publicitada ante el público una de las actividades que se encuentran consagradas en el artículo 20, que entre otras cosas son la distribución de algunos insumos y otras adicionales. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es definir nosotros desde nuestra cotidianidad cuál es esa actividad que nos permite tener ingresos para nuestra manutención y que nos permite tener pues ingresos de manera general. Entonces, ¿qué hay que revisar? ¿Por qué es que yo tengo los ingresos? En mi caso, por ejemplo, están dados desde el ejercicio profesional como abogada, en el asesoramiento que hacemos y en el acompañamiento a deudores y los otros servicios que presta la firma. Esto es importante tenerlo en cuenta y es importante hacer la separación conceptual de cuál es esa actividad económica, porque existe en Colombia una presunción en donde se dice que aquel que tiene un registro mercantil en Cámara de Comercio es comerciante. ¿Qué ocurre? Que ese registro es un deber de los comerciantes hacerlo. O sea, las personas que ejercen de manera provisional y publicitada las actividades del artículo 20 del Código de Comercio deberían tener un registro mercantil ante Cámara de Comercio. Sin embargo, por algunas situaciones de la vida y de la cotidianidad y algunas prácticas, algunas personas, por ejemplo, los abogados, los ingenieros, los contadores y otras que tengan, digamos, lo que conocemos como actividades o profesiones liberales, tenemos registro en Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque eventualmente nos puede funcionar ese registro para ser partícipe en algunos concursos, en algunas licitaciones con el Estado. Entonces, no necesariamente porque una persona tenga el registro es un comerciante. ¿Qué determina que sea un comerciante? La actividad. Incluso hay comerciantes que no tienen registro y que lo hacen de manera informal, pero que esa informalidad no pierde la condición de comerciante. Entonces, lo primero que hay que revisar es a qué me dedico y cuál es esa actividad que me permite tener ingresos. Lo siguiente sería pues revisar si esa se encuentra desglosada en el artículo 20 del Código de Comercio y revisar entonces también cuáles han sido las posturas frente a lo mismo, porque muchas veces también ocurre que agricultores y ganaderos llegan al despacho, nos hacen consultas y porque tienen un registro tienden a pensar que son comerciantes, pero nutrida es la jurisprudencia que dicen que esas actividades no lo son. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, la actividad, ¿correcto? La actividad económica que desarrollo para saber si soy comerciante o no. Lo siguiente que habría que revisar es que tenga al menos el 50% de mis pasivos. ¿Cómo determino eso? ¿Cómo sé que al menos el 50% de mis pasivos esté mora, entendiéndose mora para efectos del trámite como la cesación de pago por más de 90 días? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un ejercicio matemático muy sencillito en donde cogemos un listado de todos los créditos que adeudamos. Entonces, empezamos. A la Secretaría de Hacienda le debo tanto de capital. Acordémonos que para efectos del trámite siempre hablamos en este trámite en su alcance en capitales. Entonces, a la Secretaría de Hacienda, 2 puntos, le debo tanto de capital por este concepto. A Juan Pérez, le debo tanto de capital por este concepto. Al Banco W, le debo tanto de capital por este concepto. Y así se saca un listado de todos los créditos adeudados. Eso me da el total de mis pasivos. Esa suma me da el total de mis pasivos.
Ahora, me dice que el 50% de mis pasivos debe estar en mora. Entonces, la mitad de esa sumatoria debo tenerla en un tiempo de no pago por más de 90 días, ¿correcto? Para poder cumplir ese requisito. Si yo debo 100 millones, si la sumatoria de ese ejercicio me dio 100 millones, si yo debo 100 millones, al menos 50 millones de esos deben estar en cesación de pago por más de 90. No todos los créditos, no todos los 100, sino solo 50. Los otros 50 restantes pues, podrán estar eventualmente al día o tener una cesación inferior. Pero el 50 millones de pesos al menos deben estar en mora por más de 90 días para poder cumplir el segundo requisito de la ley. Esos 50 millones de pesos se los debo deber a dos o más acreedores. O sea, no basta con que a una sola persona, al Banco de Bogotá, por ejemplo, a efectos de ejemplo, le deba yo 50 millones que estén en mora y no le deba a ningún otro acreedor un crédito en mora. Necesito tener dos acreedores en esos 50 millones, dos o más. Entonces, si solo le debo los 50 millones al Banco de Bogotá en mora, necesitaría que otro de mis créditos también estuviera en mora para poder cumplir el requisito, porque debe ser a dos o más acreedores, o sea, no basta con uno solo. O que en su defecto, si no cumplimos esa condición, tendríamos que revisar que tengamos dos o más procesos ejecutivos en curso, que realmente para efectos prácticos a nosotros nos inician los ejecutivos o los procesos de cobro ejecutivo cuando ya hemos pasado los 90 días. Eso nos dice la práctica. Entonces, habría que revisar que tengamos esas condiciones cumplidas. Eso es con relación a lo que sustancialmente nos exige la ley. O sea, eso es lo que sí o sí es una condición que tenemos que tener, ¿correcto? Es una condición que tenemos que tener. No ser comerciante, una explicación que les acabo de dar, y tener el 50% de los pasivos en mora por más de 90 días. Si nosotros ya generamos nuestro ejercicio de revisión y encontramos que efectivamente cumplimos las dos condiciones, seguimos adelante con lo siguiente, que ya son los requisitos formales para la admisión del trámite. Se radica de manera escrita ante un centro de conciliación, Cámara de Comercio o Notaría una solicitud para insolvencia. Esta solicitud para insolvencia se encuentra arreglada en el artículo 539 del Código General del Proceso. Como ya lo hemos dicho en otros encuentros, no es necesario que usted se presente acompañado de un abogado, pero sí es más eficiente que lo haga acompañado de un abogado. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué se necesita presentar en esa declaración? Eso es una declaración juramentada, se hace bajo la gravedad del juramento. De allí la importancia que todo lo que se expresa en esa solicitud escrita sea real y verídico. Entonces, lo primero que vamos a manifestar son las causas de la insolvencia, el por qué nosotros nos encontramos en esta situación de crisis o en esta situación de insolvencia. Correcto. Esas causas de la insolvencia no existe una regla específica, porque realmente es como casos o como personas en la vida, son dentro de la dinámica de la vida, cualquier situación que se haya presentado que finalmente me haya tenido o me haya traído a este momento en donde me encuentro, que es en un momento de insolvencia. ¿Vale? Voy a tener la oportunidad de escribirlo ahí en la solicitud y de hacer una presentación en principio ante el centro de conciliación y de manera posterior ante mis acreedores, cuando ya se les corra traslado de ese documento. Lo siguiente que nos pide el 539 como requisitos para el escrito de la solicitud de admisión es que se haga una declaración, como se ha dicho, juramentada. Toda la solicitud se entiende como declaración juramentada, en donde se especifiquen todos los créditos que se tienen, ¿correcto? Esa relación de créditos, el ejercicio que hemos hecho. ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Y por cuánto tiempo le debo? ¿Y en qué concepto le debo? Para efectos de un ejemplo, Adriana Jiménez está acogiendo al trámite de insolvencia y está presentando su solicitud juramentada. Entonces, ella debe especificar dentro de ese escrito cuáles son las personas a las que le debe. Digamos que tengo un crédito pendiente con Secretaría de Hacienda por concepto de impuesto predial. Entonces, debo poner impuesto predial de la matrícula tal o del chip tal para poder identificar el inmueble por este periodo y de capital se adeudan tanto a la fecha, digamos que hay una mora de tantos días, digamos que son 3 días para efectos de nuestro ejemplo. Y este ejercicio lo hago y lo detallo con todos y cada uno de los créditos que tengo.
o sea, todos y cada uno de las obligaciones que tengo pendiente por pago. Adicionalmente, debo especificar en cada crédito la creencia que yo tengo de cuál es el orden de pago, ¿correcto? Digamos que la ley establece un orden de prelación y yo tengo que revisar, de acuerdo a ese orden de prelación, dónde debería estar ubicado el concepto de impuesto predial. Para efectos prácticos y de nuestro ejemplo, eso iría en el primer orden, ¿vale? O con el primer orden de prelación, por tratarse de un crédito con el Estado, un crédito fiscal, ¿correcto? Adicionalmente, tengo que hacer una relación de todas y cada una de las personas a las que les debo, de los acreedores que tengo ahí. Y adicionalmente, tengo que hacer una relación de todos y cada uno de los bienes que tengo, ¿vale? Especialmente los que están sujetos a registro, como inmuebles y inmuebles sujetos a registro, como vehículos y motos, ¿correcto? Tengo que especificar ahí. Incluso si llego a tener bienes que están en el extranjero o créditos que están dados en el extranjero, tengo que hacer la relación porque el procedimiento de insolvencia es regido por un principio que es la universalidad. Todos los bienes y todas las personas deben estar llamados a la negociación, ¿vale? Lo siguiente es que yo les diga, hombre, bueno, yo ya te conté en esta solicitud que estoy pasando por una situación difícil y estas fueron las causas de esa situación difícil. Pero ahora te quiero contar la manera en la que yo quiero resolver esta situación y se hace una propuesta de pago. Esa propuesta de pago pues debe ser clara, debe ser expresa y en ese sentido pues debe tener unas condiciones de qué manera, a, por cuánto, digamos, por cuánto monto y en qué tiempos voy a generar esos pagos, ¿vale? O sea, tiene que ser muy concreta en razones de tiempo, de modo en los que se van a generar los pagos, ¿correcto? Porque hay que generarlo de manera muy clara, porque así lo pide la ley y de manera muy específica, para que, digamos, todos los acreedores en el momento del estudio tengan absoluta claridad del asunto. ¿Qué más hay que decir en esa solicitud? En esa solicitud hay que manifestar si hay procesos judiciales o de cobro coactivo o de restitución de inmueble que en este momento se encuentren en curso y que estén en contra de la persona que lo solicita. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdense, y ya lo hemos visto en nuestros encuentros, que uno de los efectos de la admisión al trámite de insolvencia es la suspensión de estos procesos judiciales. Entonces, si yo no hago la relación completa de los procesos judiciales que tengo en mi contra, pues el centro de conciliación, la notaría o la Cámara de Comercio no van a tener la posibilidad de tener la información y de saber a dónde es que deben dirigir la solicitud de suspensión, o más bien la comunicación de la admisión. O sea, cuando una persona se acoge en insolvencia, el centro de conciliación toma esta solicitud y basada en la relación que haya de procesos judiciales, manda una comunicación al juzgado diciéndole, señor juez, quiero poner en su conocimiento que Adriana Jiménez se ha acogido al trámite de insolvencia desde tal fecha y adjunta el autoadmisor. En consecuencia, como el juez es conocedor de la ley y del alcance de la misma, hará la suspensión de los procesos judiciales. Sin embargo, ahí el operador en insolvencia o el conciliador que esté dando la admisión al trámite también le hará un recorderis al juzgado sobre el por qué está poniendo en conocimiento de la admisión del trámite. ¿Qué más debemos tener nosotros en esta solicitud? Debemos adicionalmente establecer si nosotros tenemos una sociedad conyugal vigente o no, y debemos establecer si tenemos obligaciones alimentarias con personas que se encuentren a nuestro cuidado, ¿vale? Entonces, básicamente esta es la información que se debe presentar. Nosotros desde Proyecta hacemos el acompañamiento para que esta información vaya de manera completa, no exista ninguna situación por subsanar de manera posterior en el trámite y de ahí para adelante el trámite inicie con total claridad y transparencia y se lleve de la manera más eficiente posible. Habiendo dicho eso, si ustedes están interesados en revisar si cumplen con los requisitos para acogerse al trámite o si ya saben que cumplen con los requisitos y han tomado la decisión de acogerse, quieren que como firma los acompañemos a la elaboración de la solicitud y al acompañamiento en todo el trámite, no olviden en agendar entonces nuestra asesoría gratuita que estaremos absolutamente gustosos de poder atenderlos. No siendo más, les dejo entonces esta información para que la revisen, para que revisen si realmente son candidatos para acogerse al trámite o si en definitiva
no es este régimen, sino que es otro el que les permitiría a ustedes lograr la negociación de sus créditos. Gracias por conectarse, espero que tengan una excelente noche y nos vemos en nuestra próxima sesión.